Bienvenidos a La Hoguera Discreta. En esta ocasión analizaremos, comentaremos y criticaremos un libro de reciente publicación. Estoy hablando de el libro de cuentos del amor y muerte de la autora peruana Karina Moscoso Bayón. Es un libro que puede inscribirse dentro de la llamada literatura gótica y, para ser más exactos, a un subgénero denominado la novela gótica, que a su vez se ramifica en otros subgéneros más, otras especies más. Cabe añadir que la crítica de hoy será dura e imparcial. Todo lo que pueda afirmar o negar será a partir de lo encontrado en el texto. Por ello, de los 10 cuentos que componen el libro, vamos a solamente analizar 3 cuentos que, a mi parecer, son los que sí resisten un análisis hasta cierto punto. Me explico. Para poder analizar un libro, debe responder a algo básico, ¿no? Debe crear un mundo ficcional estructurado, cohesionado y sobre todo coherente. Si dentro del mundo ficcional hay contradicciones, entonces las cuestiones que yo pueda afirmar o analizar de este mundo se vendrán abajo con una contradicción, ¿no? Que el propio autor o el propio narrador, por descuido o por negligencia, ha permitido mi análisis se cae. En este caso, los 7 cuentos que he dejado de lado son cuentos que no aguantan un análisis precisamente porque tienen una serie de incoherencias, serie de errores que dificultan el análisis. Los 3 cuentos seleccionados para analizar son los que a mi parecer son los mejores dentro de los 10 cuentos. En todo caso, me disculpo de antemano si soy un poco duro con la crítica, son los menos malos. Bien, dicho esto, también hacia el final vamos a hacer una pequeña reflexión sobre el mercado y la literatura. Vamos a comenzar con el análisis. Bien, vamos a empezar nuestro análisis de este libro de cuentos. En esta ocasión vamos a analizar el libro de cuentos del amor y muerte, publicado por Eres Editorial en febrero de este año, de la joven autora Karina Moscoso Bayón. Muy bien, vamos a continuar con nuestro breve análisis, esta vez yéndonos a los conceptos previos. Primero vamos a reflexionar sobre la muerte. Desde un punto de vista biológico, la muerte se puede definir como, secamente, el fin de los procesos vitales. De aquí se deriva la llamada muerte cerebral, que es la función cerebral cesa, pero puede continuar la función cardíaca. La muerte suele provenir del exterior, causas externas. La muerte, el fin de la conciencia. Este es un punto bastante frío, racional, científico de la muerte. Cabe añadir que contra esto, estos conceptos cientificistas, estos conceptos biológicos, el libro o los cuentos del libro van a atentar. Punto de vista antropológico, la muerte es vista más que nada a través de los rituales, de las prácticas que se engendran a partir de ella. Por ejemplo, nos dice que la expresión natural de la afectación que produce la muerte es el luto. El luto es aquello que implica una serie de rituales solemnes para conmemorar o por experiencia de la muerte. Esto vendría a ser una respuesta comunitaria y si queremos ver esto se puede añadir, se puede dar un ejemplo muy claro. Nosotros cuando vemos, por ejemplo, un atentado o cuando nos enteramos de un atentado en una parte del mundo, ponemos en nuestra Facebook un lazo negro, ¿no? Ese lazo negro es una muestra de luto, una muestra de respeto. Luego tenemos que se trata de una expresión subjetiva. Cuando se va a hablar de una expresión subjetiva, estamos frente al duelo. En este punto es donde se relaciona un conocimiento ineludible con las manifestaciones personales de cómo afrontarlo. Si bien el luto es lo social, el duelo es lo personal, ¿no? Cada persona vive su duelo de una manera distinta. Algunos superan más rápido, otros no. El duelo es aquella respuesta subjetiva, ¿no? De la conciencia, del inconsciente y la conciencia que va a afrontar una pérdida. Así tenemos que en las sociedades premodernas la muerte era sacralizada.
Luego, las sociedades modernas se enfrentan a la muerte. La medicina hace sus avances. Y en la sociedad postmoderna hay una negación de la muerte. Vamos a explicar esto brevemente. En las sociedades premodernas, la muerte era vista como una parafernalia. Pensemos en los entierros funerarios, los faraones, o del señor de Zipán, por ejemplo. No encontramos solamente a él, encontramos toda una serie de adornos. ¿Por qué? Porque la muerte es algo sagrado. La muerte es la entrada a otra vida. Con los avances médicos, ¿no? Con la medicina, con la ciencia médica avanzada, se logra o se le hace frente a la muerte. La muerte puede ser retenida, puede ser prolongada. Si esto anunciamos en la muerte en las sociedades premodernas, tenemos que la muerte es más que nada aceptada con resignación. Así, quien iba a morir ya predisponía a toda su familia, a toda su comunidad para su deceso. Y a partir de ello se generaban rituales. En cambio, con la muerte moderna, la muerte se intenta retrasar, se le enfrenta, ya no se la acepta como tal, sino que se busca una forma de alejarla. En este alejamiento encontramos pues que la medicina cumple este rol paliativo. En las sociedades postmodernas existe una negación a la muerte, no en el sentido de que digamos no, la muerte no existe, sino en la forma en cómo afrontamos la vida. La vida se vive en el instante, el después, la muerte, la perennidad, la trascendencia, no es algo pensado o no en el instante el que estoy viviendo. La muerte me preocuparé después. Esta negación simbólica de la muerte es lo que marca la sociedad postmoderna. Vamos ahora a ver la muerte desde un punto de vista filosófico. Así tenemos que la filosofía, los primeros pensadores que hablan sobre ello es Platón. Platón tiene esta teoría del mundo de las ideas y el mundo sensible. Para él la muerte es la purificación del alma. El cuerpo es la prisión del alma, nos va a decir. Así, la muerte es el retorno de las almas al mundo de las ideas. Así, el cuerpo viene a ser una cárcel para el alma. De este modo, cuando morimos, el alma retorna de donde vino, que es el mundo de las ideas. Luego tenemos a su alumno, Aristóteles. Para Aristóteles, él va a anunciar que hay una unidad de cuerpo del alma, se desprende del idealismo platónico y se centra en una especie de materialismo. El materialismo de Aristóteles nos va a decir que como alma y cuerpo son lo mismo, cuando el cuerpo muere, el alma también lo hace. Por ello, la muerte es un acto del alma. Ahora, Hegel, ponemos un poco más densos. Para Hegel, la muerte nos recuerda nuestra finitud, nos recuerda que pertenecemos o estamos en la vida durante un tiempo recortado. Con la muerte nos asegura la existencia espiritual que nos ayuda a trascender. Esta finitud es lo que motiva al hombre a buscar su infinitud, su idea con el absoluto. Por ello, al morir, el alma, tiene Hegel, irá en busca de esta existencia espiritual junto con el absoluto, que es donde tiende el alma. El alma siempre tiende al absoluto, por eso es que es filósofa. Ahora vamos con Schopenhauer, un poco más pesimista. Para Schopenhauer, la muerte es algo reconfortante. Este mundo es doloroso, nos dice, por ello, volver al estado anterior, es decir, al estado de no existencia, es un regocijo. Heidegger, para él la muerte es un objetivo. Sin ella estamos en una permanente inconclusión. Solo con ella la vida cobra sentido. Es decir, la muerte es el lugar donde todos llegaremos. Solamente con la muerte la vida tiene sentido. Vivir la vida tal como sin muerte, o sea, los seres eternos, son seres que carecen de sentido. En cambio, cuando alguien muere, a raíz de la muerte es que su vida cobra sentido, tal vez recordando lo que hizo en vida. Ahora vamos con Jean-Paul Sartre. Sartre nos dice que la muerte le roba al hombre la libertad. Regresamos a un estado de la no existencia, donde no podemos ejercer nuestro derecho a ser libres. Para Sartre, la vida
no fue pedida, ¿no? Por lo tanto, el deber ético que tiene todo ser humano es vivirla de manera libre. Sin embargo, la muerte nos impide ejercer esta libertad. Por último, vamos con un filósofo un poco más contemporáneo, con Byung-Chul Han. Para Byung-Chul Han, la muerte cuestiona nuestros conocimientos porque pone en evidencia lo que no conocemos. Así, la muerte tiene una potencia creadora, pues siempre estamos tratando de darle sentido a algo que es un sinsentido. Aquí se relaciona mucho con lo que dice Heidegger. Solo universal lo tiene. Si yo me entiendo como un singular, entonces no soy nadie. Por eso buscamos universalizarnos con ella, con la muerte. Lo que nos quiere decir acá Byung-Chul Han es que, siguiendo la línea de Heidegger, la muerte es un objetivo en sí, pero este objetivo es el que nos da sentido, como pone Heidegger, pero él añade que la muerte como tal es algo, un acontecimiento universal. Sin embargo, si yo pienso mi muerte como un ser singular, entonces estoy renunciando a tener sentido. Ahora vamos a analizar el concepto de novela gótica. Vamos a ver esta imagen, es la Catedral de Colonia. Es una obra arquitectónica netamente gótica. ¿Pero dónde viene la palabra gótico? Este adjetivo gótico. ¿A qué se denomina lo gótico? Si bien nos remite a los godos, ¿no? Los godos, pero ¿qué de godo tiene esta catedral? Bueno, recordemos que el gótico es por excelencia el estilo que marca la Edad Media y se caracteriza por la iluminación que en las vidrieras que reemplazan las paredes y la verticalidad. El gótico reemplaza al románico. El románico era lo que al inicio de la Edad Media y a finales de la Edad Antigua va a priorizar en la arquitectura en general, ¿no? Entonces, pues, al pasar de lo románico a lo gótico, se reemplaza, por ejemplo, la nave de cañón, esta especie de nave larga, por una especie de cúpulas con nervios internos. Al elevar los arcos, se elevan las paredes. Al elevar las paredes ya no voy a poner tantos ladrillos, porque no sobrecargo el peso, sino que pongo vidrieras, vitrales, y eso hace que entre más luz a la iglesia. Y van a ahora añadir la verticalidad, ¿no? Que es esta torre estilizada con una aguja hacia arriba, aunque no todos los góticos lo tienen, ¿no? Simplemente si vemos que es vertical y vemos que hay mucha iluminación, eso es gótico. Ahora, ¿pero de dónde viene la palabra gótico? Me estoy viendo el tema. La palabra gótico fue añadida por Giorgio Vasari, quien consideraba lo gótico como el arte bárbaro, ¿no? Por influencia de los bárbaros, por los godos, ¿no? Los godos son los bárbaros. Por eso se llama arte gótico, el arte bárbaro. Claro que Giorgio Vasari lo llama así de manera despectiva, sin embargo, no es algo que ha trascendido. Cuando empezamos en la Edad Media, de inmediato pensamos en el arte en este tipo de iglesias. Bueno, la novela gótica, entonces, ya aclarado qué es lo gótico, surge en Inglaterra en pleno auge de la Ilustración, en el siglo XVIII, ¿no? Uno de los primeros iniciadores es Horace Walpole, ese es el señor que está de acá, con su obra El Castillo de Otranto. ¿Por qué surge este tipo de narrativa, este tipo de estilo, el estilo gótico dentro de la literatura? Bueno, hay que pensarlo dentro de del romanticismo. Recordemos que estamos también en el siglo XVIII. El romanticismo tiene visos dentro de lo neoclásico con este grupo de Lago, los poetas Lago, o con el Sturm en Alemania. Y pues lo que hace la novela gótica es anunciar la llegada del romanticismo, porque cumple con ciertas características. Por ejemplo, el culto al yo, se exalta la subjetividad, de ahí que muchos de los cuentos muchas historias estén narradas en primera persona. Va a tener un ansia de libertad, va a cuestionar la normatividad, se escribe de esta manera, ya no, va a ser un poco más libre, de ahí que la novela, que es el género más libre que hay, tenga cierto auge. Va a haber idealismo, se va a cuestionar la realidad, ¿no? Porque esta se anuncia hostil. Por ello se recurre mucho a la historia y se recupera la historia, ¿no? Se la recupera a la vez que se la idealiza. Entonces, ¿de qué manera se anuncia el romanticismo con la novela gótica? Pues se va a cuestionar
los imperativos racionalistas del neoclasicismo, de la Ilustración, ¿de acuerdo? Ahora, para explicar la novela gótica, tenemos que entenderla dentro de lo que es lo fantástico. ¿Qué cosa es la literatura fantástica? Vamos a decir que se ocupa de lo que está fuera de los linderos de la razón. Para ello imaginemos un foco. Esto es un foco. El foco simboliza la razón. Todo lo que el foco puede iluminar es lo que la razón puede entender. Todo lo que está dentro, la ciencia, lo conocido y lo certero, es aquello que me da cierta comprensión del mundo. Lo que está fuera en las sombras es lo fantástico, lo extraño, lo maravilloso, lo siniestro, lo incierto, lo desconocido, lo inexplicable. Todo ello es material para la literatura fantástica. Como yo no entiendo, mi razón no ilumina sus linderos, ¿qué hago? Intento darle un sentido. Ahí radica el mal. Esto fuera de la razón radica el mal. Por eso muchos de los personajes que están dentro de las novelas góticas son seres malignos. Volviendo al tema de la lectura fantástica, se divide en tres. La lectura de terror, el hecho fantástico, escapa de la razón. Estamos en estos linderos fuera. La literatura policial, un hecho extraño, se puede explicar por la razón. Y la literatura de ciencia ficción. El hecho extraño se explica a través de la ciencia. Bien, continuando con la literatura de terror, para abordarla mejor, vamos a ver cuáles son los elementos de la literatura de terror. Primero, que tiene ambientes oscuros, lóbregos, que genera una tensión entre personajes y lector. Es decir, estamos frente a ambientes que son oscuros, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pensamos en el castillo de Drácula o de Frankenstein, no estamos pensando en un lugar iluminado, todo lo contrario, un lugar muy oscuro. Lo extraño y la posibilidad de que algo que no se entiende pueda ocurrir está en permanente presencia. Es algo que es una constante en esa narrativa. La incertidumbre, el llamado suspenso, de no saber qué ocurrir, también está acá, ¿no? Siempre estamos en vilo, avanzamos en la lectura mediante querer saber qué va a pasar, ¿no? Y precisamente en el no saber qué va a pasar es donde se encuentra lo genial de este tipo de narrativa. Se busca una reacción, muy interesante, ¿no? Hay tres tipos de reacciones dentro de la lectura de terror. Tenemos la reacción a lo conocido. Se reacciona ante algo que ya conozco porque precisamente sé cómo actúa. Imaginemos un tiburón, yo conozco un tiburón, sé cómo actúa, sé que me puede comer, ¿no? Ese miedo a ese conocido es el terror, ¿no? Es intelectual, porque la razón lo explica. Luego tenemos a lo desconocido. Aquí podría entrar Lovecraft. Y precisamente hay un libro de Lovecraft que se puede usar para entender qué es esto de acá. Se llama El horror en la literatura, publicada por Alianza Editorial, es de H.P. Lovecraft. Continuando, ¿no? Lo desconocido. Se reacciona frente a lo que no conozco, porque no sé qué me espera. Lo horroroso, es sensorial, ¿no? Se relaciona mucho a lo paranormal, a los fantasmas, ¿no? La niebla, por ejemplo, de Stephen King, trabaja con este tipo, con lo desconocido, no saber qué hay en la niebla, es un monstruo que no puede entender, mi razón escapa a ello. Y por último, con las lecturas freudianas podemos ver lo ominoso, se reacciona ante la pérdida de la familiaridad, se pasa de lo familiar a lo no familiar, aquí se instala lo siniestro. Lo siniestro es descubrir que lo que creía conocido no lo es talmente. Un ejemplo claro es, imaginemos que el padre es un asesino, pero dentro de la vida cotidiana es una persona normal, noble, trabajadora, buen padre, pero de repente descubro que en el sótano secuestra a niños y los mata ahí. Entonces, ahí está lo luminoso, ¿no? En cómo lo familiar se vuelve no familiar. Eso lo plantea Freud. Stephen King
también va a teorizar hasta cierto punto sobre el terror, sobre los niveles que adquiere la literatura de terror, ¿no? Por ejemplo, tenemos el horror, que es lo físico. Es cuando veo, por ejemplo, el cuerpo, veo el ataque. Tenemos el terror, que es la especulación, cuando solamente escucho qué puede, escucho, no estoy ahí, sino escucho los golpes. Y la repulsión, que es la reacción, ¿no? de escribir todo esto. ¿No? Imaginemos, a ver, un tenemos una escena, hay un asesino dentro, el asesino toma a la persona y la apuñala, ¿ya? Eso de ahí es el horror físico. Luego, la persona que está afuera, al escuchar cómo la persona grita, ese es el terror, es la especulación, ¿qué estará pasando adentro? ¿La está matando? ¿Pero cómo? Y cuando el personaje entra a la habitación y encuentra descuartizado al hombre, eso es la repulsión, es el asco. Son los tres niveles que propone Stephen King. Muy bien, ahora la cuestión, ¿es novela gótica de amor o novela de amor gótico? Esto tiene que ver ya entrando a lo que es el análisis del libro, de Karina Moscoso Bayón. Bueno, la primera es un tipo de novela gótica de temas amorosos. Generalmente siguen las características del género gótico. La segunda, en cambio, es decir, la novela de amor gótico, es un tipo de novela de amor, ¿no? Cuyo desarrollo, el del amor, tiene rasgos oscuros, o sea, tiene rasgos góticos. De repente, para diferenciarlo, por ejemplo, tenemos que la primera, ¿no? La novela de gótica de amor, es una novela, de repente, podría ser Drácula. Drácula cuenta una trama amorosa dentro, pero no es la principal. En cambio, en la segunda puede ser el amor entre dos jóvenes que se centren, una novela juvenil, por ejemplo, ¿no? Se centra en el amor de dos jóvenes, ¿no? Por ejemplo, podría ser Crepúsculo. Crepúsculo entra dentro de este tipo de novela de amor gótico. La novela gótica de amor se centra en espacios, en lugares físicos, mientras que el amor gótico, la novela de amor gótico, se centran en ambientes, o sea, en atmósferas. Continuando, vamos a analizar la obra, vamos a describir la obra. Es un cuentario que se cuestiona en torno a los temas del amor que trasciende la vida y la muerte que es otra vida. El lector modelo es un lector en edad escolar, ya que no supone una problematización de una determinada realidad ni le exige un cuestionamiento crítico. Solo cumple la función de contar una historia de amor que tiene como escenario lo sobrenatural. El lenguaje intenta ser claro, pero presenta visos poéticos. Me convertí en tu creador, fungiendo de tu hacedor. Te formé con pasión. Página 30. Ella confiaba en lograr escapar de ahí y para ello requería de mí. 42. La vi venir hacia mí y pude sentir cómo mi corazón dejó de latir. 47. Vemos que acá en el ritmo hay cierta melodía. Agota sus recursos, por eso omite la descripción. Frases de apertura, los cuales tienen una frase de apertura y luego desarrolla todo. El libro está compuesto por 10 cuentos, 2 prólogos, un epílogo y 15 dibujos. Es lo interesante el libro, ¿no? Lo interesante que me da atención fueron los dibujos. Ustedes pueden notar, son dibujos muy bonitos, son dibujos muy bonitos. Son dibujos, ese es el plus del libro. Muy bien, analicemos el paratexto. El título. Del amor se entiende como la manifestación del eros, la pulsión de vida que busca la autoconservación. Y de la muerte se entiende como la manifestación del tánatos, la pulsión de muerte que actualiza lo que nos daña. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis y comentar brevemente el libro Más allá del principio de placer de Sigmund Freud, en donde teoriza sobre la pulsión de muerte. La pulsión erótica, la pulsión de vida, es aquello que busca que nuestro organismo se autoconserve, ¿de acuerdo? Pero cuando Freud notó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este odio que tenía el hombre, estos problemas que afrentaban o que muchas personas repetían cosas que le hacían daño. Por ejemplo, si yo estoy con mujeres que son borderline, de repente, ¿no? Para entrar en el tema,
y sé que me lastiman, pero vuelvo a estar con ellas. Mi siguiente enamorada es una borderline más, la que viene también es borderline. Entonces, ¿qué hago? Estoy repitiendo un mismo patrón. Esta repetición del patrón, dice Freud, responde a la pulsión de muerte, que es la pulsión que busca, de alguna manera, destruir para construir. No es aquel que busca destruir todo, no. Si bien sí, en un principio se entiende eso, ¿no? Que los soldados, al enfrentarse en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, buscaban la destrucción, esa destrucción que es inherente al ser humano, acompaña a la muerte, al amor, a la vida. Sí, busca en un cierto sentido destruir, pero ¿para qué destruir? Para construir. Freud lo piensa en un tema más psíquico, en donde nos dice que esta destrucción, esta pulsión de muerte, es la que actualiza nuestros traumas, nuestros viejos dolores. Ahora, aquí también hay que ver algo claro, ¿no? Pensemos según una escena de Jason en Viernes 13. ¿No? Normalmente él suele matar a adolescentes que están en pleno acto sexual. Aquí se junta la pulsión erótica con la pulsión tanática. La pulsión erótica porque está en el acto de copulación y en la pulsión tanática porque en ese mismo acto mueren. Entonces aquí se juntan, ¿no? Entonces vemos que tanto la pulsión erótica y la pulsión de muerte van a estar juntas, son algo que van de la mano. Si bien el título recuerda a los títulos del Siglo de Oro, nos anuncia que lo que estará en la obra, el contenido de los textos y el tenor que tendrán las historias. Es decir, van a tener van a jugar con el amor y la muerte, ¿no? La conservación y la destrucción y la construcción. Vamos con el epígrafo. Dice así: el misterio del amor es mayor que el misterio de la muerte. Oscar Wilde. Oscar Wilde es este señor de acá que se escribe dentro de la estética decadentista. De ahí que deje de lado la cultura del progreso, la estética regional y la representación realista. Sobre todo en los cuentos que va a elaborar, como por ejemplo El fantasma de Canterville o en su novela El retrato de Dorian Gray. Por el contrario, destaca el irracionalismo, los espacios exóticos, la evasión a través de la exploración de lugares alejados. Entonces, sabiendo esto, se dilucida que la cita de Wilde cumple una función. Podemos entender que se plantea como una pervivencia del amor a pesar de la llegada de la muerte, ¿no? La idea de trascendencia. Vamos a empezar el texto. Vamos a empezar con el cuento Hice la creación, que es el segundo cuento. Aquí se representa un narrador intradiegético. Un narrador, un dios, le habla a su creación, que se llama Isa. Estrategia de presentación. El narrador se presenta mencionando sus acciones. Tengo el poder de crear vida, enseñarla a mi gusto. Es lo que él puede hacer. Es la página 29. El narrador también se presenta a través de la mirada del otro. Me consideran un dios, sin embargo estoy lejos de serlo. Como lo ven los demás. El narrador se presenta reafirmando sus acciones. Solo brindo mi aliento, los lleno de vida. El narrador presenta su personalidad. He pasado muchos años haciéndolo, la vida, y en vez de producirme alegría, me hace sentir solo, me hace sentirme solo. Está así, el libro está así. Muy bien. Aquí pues vemos que se está presentando de 4 modos. El narrador, a través de lo más inalcanzable, que solo él puede alcanzar, muestra su poder, ¿no? Así él dice que subió a la montaña más alta, descendió a la fosa marina más baja, etc. Solamente por amor, ¿eh? La historia se contextualiza dentro de un mundo primitivo, y aunque no se le da mucho énfasis a esto, sería bueno que se refuerce. Es bueno notarlo. El Dios nos muestra los límites que ha adquirido por amar a su creación, dice él. No comprendo el gozo de aquellos que bailan alrededor de la hoguera. Y esto acá es una cierta contradicción. Se plantea además la rebelión de la creación con su creador. ¿Por qué digo que es cierta contradicción? Porque es un Dios que lo sabe todo, es poderoso, pero ¿cómo no puede comprender lo que es su creación? ¿No? Esto de acá no se explora en el cuento. El siguiente cuento de Isaías Engañados. Es un narrador intradiegético, ¿no? Primera persona que nos habla desde un presente. Aborda el tema del bullying. El protagonista viste y firme a la forma gótica, ¿no? Que estos son estas personas que se visten de negro, pintan los ojos, etc. El protagonista se presenta como solitario, estilo de moda gótico, persona deprimida, es alguien raro y sobre todo es leído.
La mujer que ama a Nicole es todo lo contrario a él, ¿no? Es decir, ella es extrovertida, no viste de negro, es alegre, es una chica popular. Y bueno, sobre lo leído no nos informa mucho, pero hasta aquí vemos que son los opuestos. Y precisamente se plantea que los opuestos se atraen. Ambos viven una relación ideal. El punto culminante es el encuentro sexual de la pareja. Se nos narra cómo van de la mano por todos lados, cómo viven su amor, pero hay un punto culminante que es cuando ella le pide estar por primera vez sexualmente. Al final hay una vuelta de tuerca, un giro inesperado, ¿no? Nicole es una psicópata. Vamos a graficar esto. Tenemos una persona solitaria, que es el narrador. Luego vamos a ver cómo ingresa una relación amorosa. Y luego continuamos con el encuentro sexual, ser uno entre los dos. Aquí viene la vuelta de tuerca. Se asesina al protagonista. ¿Y quién asesina? Precisamente asesina el personaje de Nicole. Lady, una falsa rendición. Aquí tengo mis dudas, si es rendición o redención. ¿No? Luego te explico por qué. El narrador extradigético. El narrador nos habla del pasado desde un presente. Se focaliza en un personaje que es femenino protagonista. Está contextualizado en un escenario presente. Hay celulares, hay autos, etc. El narrador se introduce en la mente de la personaje protagonista y podemos saber de su pasado. Se nos cuenta entonces una historia de amor que ha sido truncada por la muerte. Sin embargo, es un amor insano. Él la controla. Se vio obligada a aislarse por el amor que le ofrecía a su amado. Creía ciegamente en él y que todo era para cuidarla del mal. Pacto 82. Se nos muestra el desarrollo de una relación insana y su triste final. El amor es visto como un error. Todo empieza con el paseo de Nicole, ¿no? El paseo y luego sale un reencuentro. En este paseo, la relación se inicia una relación insana, ¿no? Con su ex. Luego retorna, después que abandona a su ex, retorna a la vida de siempre. Y luego, en este retorno a la vida de siempre, un día que está paseando, se reencuentra con el ex y aquí continúa la historia con su asesinato de la protagonista. Habla sobre el feminicidio. Vemos que hay una vida social, ¿no? De amigos, luego se pasa a una relación tóxica entre Ángel y Lady, que es la protagonista, y la separación. Ángel es apresado. Por ello, sobre todo una vida social que se encadena en el reencuentro, que es el asesinato. Tenemos dos estadios, que es la compañía, ¿no? La vida social, y por otro lado está la soledad, ¿no? Ella se aísla solamente con Ángel, y luego de Ángel, cuando Ángel está apresado, se queda totalmente sola, es la soledad, pero se encadena pues en un asesinato, donde ella, cuando está muerta, ya nos cuenta lo que está pasando más atrás. Ahora vamos a los errores del libro. Bueno, errores de forma. A veces los visos poéticos rompen el ritmo, ya que vuelve la narración muy dificultosa. La página 17, 47 y 57 son los ejemplos de lo que digo. Las frases son incompletas. Por ejemplo, quedamos a realizar el viaje para el mes de diciembre, así que compramos los boletos en junio, cuando la eufórica idea de conocer el lugar de tantas historias compartidas que nos unió con algo más que una amistad. Esto como que le falta algo, no sé, cuando me anuncia que viene algo después. Es un complemento circunstancial de tiempo, pero le falta algo. Hay la redacción, ¿no? Errores de redacción leves, palabras incompletas, mal tildadas, o también redundantes. Olvidé poner incompletas. El fraseo, por ejemplo, una noche mi madre, que la enfermedad la cogió a borde de la muerte, me entregó la última carta de mi amado. Yo lo planteo, lo reelaboro de esta manera. Una noche mi madre, a quien la enfermedad llevó al borde de la muerte, me entregó la última carta de mi amado. Creo que se siente mejor en la forma que propongo. Hay errores de puntuación, errores de redundancia. Sus ideas que brindaba de la genealogía divina. Deben ser las ideas que brindaba de la genealogía divina. Ahora vamos con los errores de contenido o de fondo. Por ejemplo, los nombres. Se suele presentar al personaje por su nombre, pero muy tarde, cuando ya ha sido definida su personalidad y la historia está avanzada. El ritmo no se mantiene. El ritmo de la narración, por ejemplo, en Clasius y Cart, el ritmo ciertamente muere la chica y se corta.
y luego corre, 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 y ahí es donde cae el cuento. Conveniencias argumentales, ¿no? En el cuento anterior, en Clausius y Carti, en este cuento, el agua del Eteo, sin saberlo, el lector lo ha tenido siempre el protagonista, ¿no? Esta agua que tiene, que le dice, ¿no? La personaje de Carti le dice, oye, el agua, sí, sí lo tengo, pero ¿en qué momento lo cogió? No se sabe. Explica todo, ¿no? En el mismo cuento, en Clausius y Carti, al lado de los nombres de los lugares, se pone una explicación, ¿no? Por ejemplo, sucede cuando dice el río Leteo, ¿no? Y al costado pone en paréntesis eh, agua, agua del olvido, si no recuerdo mal. Sin embargo, y vuelve a ser con otros ríos más y otras palabras más, pero no lo estandariza, sino que solamente lo aplica en ciertos momentos. Por ejemplo, en la primera parte, cuando está ingresando, cuando el texto habla de la catabasis, pero nunca explica qué es la catabasis, ¿no? Menciona monstruos, pero tampoco se explica qué son los monstruos. Entonces, ¿qué hago? O asumo que mi lector sabe, o asumo que no sabe. Entonces, ahí hay un error. Ahora, lo recomendable es que no explique. ¿Por qué? Porque si lo explica todo, entonces mi lector no va a tener curiosidad por lo que yo le estoy diciendo. Giros argumentales son muy convenientes, además parece una salida desesperada, ¿no? Por ejemplo, eh, esto está en el cuento Elegir en otra vida, dice así: el contacto fue directo, el sujeto sabía que gracias a la tecnología podía hallar a aquella dama con facilidad. Entonces concretó una cita con dos muchachas, las reunió en la cafetería Ágora, Café y Arte. Claro que les observaba desde otra mesa, así pudo seleccionar quién sería la escogida para la boda, pero no eligió a ninguna de las que citó, sino una muchacha a la que se notaba melancólica. Su trato amable con los mozos lo convencieron. Ella pagó con tarjeta, así pudo obtener sus datos a investigar más a fondo en las redes era la indicada. Pregunto, ¿por qué cito dos chicas a las que no voy a elegir? ¿Cómo obtengo los datos de una persona que ha pagado con tarjeta, que no soy policía, no me están preguntando, no me preguntan? ¿Cómo lo saco? Es muy conveniente. Sigamos. La familia de Finn pidió fotos de la elegida para plasmar un cuadro de bodas que los uniría en esta vida. El sujeto entregó una de cuerpo entero donde se le veía bella. Al día siguiente, las que de San Miguel se prestaron para su captura. Ella no murió de inmediato. El choque solo la desmayó, pero la inyección letal directo a las venas provocó el deceso. Y nadie ve eso. O sea, están atropellando a una persona y nadie mira eso. Es muy conveniente, es muy conveniente. Y me parece una incoherencia. Muy bien, sigamos. Esa es la incoherencia, ¿no? Es una incoherencia, justamente la acabo de leer. Es muy inverosímil, exacto, es la palabra. Es muy inverosímil. Este giro documental es muy inverosímil. Hay a veces violencia innecesaria. Si bien cumple con lo gótico, a veces no es necesario. Conclusiones. Lo mejor del libro del amor y muerte de Karina Moscoso Bayón es la edición, la cual adquiere un plus por las imágenes a color que acompañan los cuentos. En cuanto a los textos, son desiguales, es decir, no se mantiene el ritmo de las narraciones, y a su vez esta es muy baja. La narración es muy primaria, denota falta de oficio, pues no sabe dosificar la información. Parece que solo nominando elementos logóticos se puede entablar la relación oscura entre el ambiente creado, los espacios presentados y los personajes. Sin embargo, no es así, ya que no basta con hablar de necrofilia, asesinatos, gore, sino contar una buena historia. Puede funcionar para un lector no iniciado, ya que los elementos señalados le parecerán novedosos. Por último, los prólogos y el epílogo, así como el comentario de contratapa, crean una expectativa mayor que no se cumple con la lectura. Quizá sea mejor retirarlos. El arte general son los cuentos, los que están en azul son los cuentos que me parece son los mejores, y son las notas que se les pone. Aquí la biografía de los textos que he citado, de Caicedo Bustos, si quieren hablar sobre la muerte, sobre Freud, etc. Muy bien, gracias, muchas gracias por esta lectura, por escuchar el video hasta el final. Espero que haya cumplido expectativas, ¿no? Y pues recuerden que esta crítica ha sido imparcial. Prólogo de Germán Rodríguez Aquino, del amor y muerte, distribución desde la primera página. Dice así: acabo de ver nacer una narrativa con un sello original, con una prosa sencilla y académica al mismo tiempo, una prosa que
toma por momentos el bastión de la poesía para configurar un cuadro pintado por Chagall, Dalí, Matisse. ¿Querer pertenecer a un mundo donde el amor y la muerte son dos caras de una misma moneda? Quizá, sí, quizás no. Karina Moscoso eterniza el amor en la muerte misma y hace la muerte un asidero colosal para entregarse en cuerpo y alma al sentimiento más profundo e incierto de nuestras vidas. Sus narraciones son un acercamiento a esa mitología griega cautivante y asombrosa. Solamente hay un cuento de mitología griega y solamente le dedica un párrafo mencionando elementos, nada más. ¿Qué es el amor y la muerte para esta notable y talentosa escritora? Tal vez el amor sea para ella como el cable a tierra que nos mantiene vivos y despiertos, inquietos y angustiados, decididos y pretóricos, pero llenos de vida, de un viento sacudiéndonos el rostro para pintarle de nuevas melodías, de nostálgicos amaneceres. Y la muerte, en ese entonces, esa luz que transpone lo humano, donde hace una aparición la rosa o un arco iris, donde la duda parece ser la certeza y la lapidaria, etc. No voy a leer más. Aquí, en estos 3 prólogos, se está vendiendo humo. Cuando compré el libro, tenía muchas expectativas por los prólogos. Y creo que eso le pasa a muchos de los escritores o muchos de los lectores atentos. Cuando compra un libro, lee el prólogo, los comentarios, se imagina una gran obra. Sin embargo, pues la obra en sí está por debajo de lo que dicen los prólogos. Celia Gradino, por ejemplo, nos vende humo. En ningún momento hay demonios. Se le menciona que inicia la creación un ángel, pero de ahí nada más. Por ahí se nos menciona un demonio japonés, pero nada más, no es lo relevante. Luego, el otro, Rodríguez Aquino, nos menciona pues mitología griega. ¿Y dónde está la mitología griega? Un solo cuento. La verdad yo lo compré por eso. ¿A qué voy con todo este malestar del hígado? A que a veces la literatura, el mercado editorial peruano, es un mercado muy tramposo, visto como un negocio más. Y sí, lo es. Pero eso no quiere decir que hay que estafar a los lectores. Si yo tengo un libro que es regular y habla sobre esto, pues soy honesto, y lo digo. No voy a estar pintando expectativas, porque eso hace 2 cosas. Crea una falsa expectativa de algo que puede ser mejor, y 2, hace que legisladores como yo hagan hígado. Muy bien, para terminar esta pequeña reflexión, no digo que Karina Moscoso sea una escritora mala. Según su biografía, ella también es poeta. Y pues tal vez su rubro está en la poesía porque se escapa por rubros poéticos. Es una escritora que está iniciando. No es un libro que ha cometido el error de crear muchas expectativas para lo que es en realidad. Y ahí está su error. También la Feria del Libro con mi gran amigo Peter Cueva, un narrador que tiene ya voz propia, a pesar de que recientemente en Amazon ha publicado su libro, Venom y otros cuentos, no recuerdo mal. Estábamos caminando y encontramos pues el libro, ¿no? Me llamó la atención prácticamente la edición, es una edición muy bonita, ¿no? Y aparte el comentario contratapa, dice así, es de Cromwell Jara. He quedado conmovido y horrorizado al acabar de leer los cuentos del amor y muerte de Karina Moscoso. Me evocan de alguna forma los relatos góticos de Poe. Sus tramas se sostienen en amores imposibles, de ultratumba, de promesas en el más allá, son de venganzas, celos absurdos, amores vagos, idealizados que acaban y cumplen en la muerte, y de pasiones sucesivas que se cierran en crímenes descabellados. Tras la demostración de arrojo en la escritura y su solvencia en el dominio de las elementales técnicas narrativas, en estos relatos deseamos de Karina paciencia, perseverancia y que pronto nos demuestre todavía más lo mejor de su floreciente talento. Cromwell Jara. Luego leí el comentario de Cecilia Granadino, que dice ahí. Su título se llama Más allá del amor y muerte de Karina Moscoso. Con el título de uno de sus cuentos, El amor y muerte, se reúnen en este libro 10 relatos breves que exploran diversos aspectos de una delirante búsqueda de amor ideal y perfecto. Es una colección de historias extrañas que sin duda muestra la enorme fantasía creadora de Karina Moscoso Bayón. Los personajes, hombres y mujeres, en su desesperación por encontrar el verdadero amor, sin traiciones, dolor, abandono y desesperanza, convocan a las fuerzas del inframundo, a las del mal, y nos transportan a espacios plagados de demonios y dioses vengadores. Hombres y mujeres que intentan encontrar el amor hasta desquiciarse y salir de la realidad, enloquecen tratando de detenerlos.
Me pregunto, ¿dónde están esos vengadores? ¿Dónde están esos demonios? No los he visto en el cuento. Bueno, y por O el último, para cuento de recordarles Germán. que el siguiente video será sobre Katia Dawi. Y aquí no hay un buen libro que habla sobre la familia, la importancia de la misma. Y pues sobre ella vamos a hablar la siguiente semana, el siguiente video. Por último, quería recordarles pues que precisamente pues el libro de Karina Moscoso Bayón no pasó a la discreta. Sin embargo, fuerzas Karina, que desde aquí, desde la discreta, sabemos que puedes dar muchísimo más. Hasta luego.